Muy buenas. Estamos aquí en la primera masterclass de bollería de Vandemortele. Estamos a Amador Castillo y yo, Tomás Calderón, técnicos de Vandemortel. Espero que estéis muchos siguiéndonos a través de Facebook, a través del YouTube. Si alguien quiere interactuar con nosotros, que alguien quiere hacer alguna pregunta, tenéis un chat abierto, podéis hacerlo en todo momento. Iremos respondiendo a todas aquellas que podamos o a las que sepamos, también puede pasar, ¿vale? Y simplemente intentaremos estar un ratito, no sabemos si serán 45 minutos, una hora con vosotros. Haremos un par de recetas del recetario nuevos que hemos preparado, el cual no podemos entregarlo físicamente, pero virtualmente, si alguien quiere, os lo haremos llegar, ¿eh? Y nada, doy paso aquí a mi compañero Amador, que os explicará un poco las recetas que haremos ahora esta tarde. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Estamos muy contentos de tener la primera masterclass. Vamos a hacer dos recetas, ya que el modelo ha cambiado. Vamos a hacer dos recetas. Vamos a intentar que sean dos recetas un poquito modernas. La idea o el empeño de nosotros es mostrar de alguna forma cómo, partiendo de una base de croissant, podemos hacer especialidades un poquito fuera de lo que es el diseño del croissant normal. Lógicamente, con este tiempo que tenemos esta tarde y para que todo vaya más fluido, pues lo tenemos todo un poquito preparado. Las recetas las podréis conseguir por mediación de nuestros comerciales de Vandemortel. Y de alguna forma pues ya tenemos la masa preparada y un poquito para que entendáis, vamos a hacer un croissant base de mantequilla, ¿vale? Una mantequilla francesa, Saint-Dié-Pré, que su característica es la plasticidad que tiene y sobre todo, y es una cuestión a destacar, es el aroma y el sabor profundo que tiene a mantequilla. Como os digo, para ir avanzando, ya tenemos la masa hecha y Tomás va a explicarnos mediante la máquina, de alguna forma, cómo hacer los pliegues idóneos para conseguir el resultado que al final veremos. Eso es. Por un lado tenemos la masa y la mantequilla, que es lo que pasaremos a hacer ahora en la laminadora, pero antes de llegar a este paso hemos tenido que amasar. Importante siempre los ingredientes, todo bien pesado, todo bien controlado. En este caso, 2 kilos de harina a fuerza, siempre de harina de fuerza, ¿vale? Es importante eso para que luego el croissant nos quede bien hojaldrado, bien crujiente. El azúcar, la sal, 50 gramos en este caso para los 2 kilos de harina pondremos 50 gramos de sal, unos 200-220 gramos de azúcar, si os gusta un poquito más dulce, esos 220, si no con 200 es suficiente. La levadura, la mantequilla, 100 gramos por kilo, 200 gramos de mantequilla para los 2 kilos. Y también importante siempre un amasado corto, ¿vale? Ese amasado corto es 10 minutos, ¿vale? En esta parte nos faltaría la parte líquida, que le podemos hacer para los 2 litros, nos va a coger siempre 1 litro, 200 de agua, de leche. Podemos combinar leche y agua, un poco ya a gusto de vosotros mismos. Una vez lo tenemos todo, importante lo que os he dicho, siempre amasado cortito. En este caso, 10 minutos, es suficiente, ¿vale? Yo prefiero que le falte un poco, que no tenga elasticidad a esa masa, que luego la dejando reposada en frío, ahora la teníamos reposada bien fría para poderla trabajar correctamente con la mantequilla, ya nos va a coger la elasticidad que le falta, que ahora la trabajaremos. Y importante también, una vez lo tenemos así, en este paso, es la mantequilla también, la hemos estirado un poquito, como veis tiene muy buena flexibilidad, se estira muy bien, pero siempre importante para trabajar esos 8 grados de temperatura, ¿eh? Si está por debajo de 8, está un poquito dura, se nos puede romper. Si está una temperatura más elevada, nos va a dar muchos problemas, ¿eh? Yo voy a pasar a la laminadora y pasaremos a los pliegues. En este caso le haré un sencillo y uno doble nada más, ¿eh? Mientras Amador os irá comentando alguna cosita Bien, más. como veis, normalmente siempre las preguntas que nos hacen es lo difícil que es hacer un croissant de mantequilla. Bien, realmente no es una cuestión de dificultad, es una cuestión de técnica y es una cuestión también de temperaturas. Las técnicas, lógicamente, las aprendemos haciendo errores y realmente la cuestión buena de la mantequilla es tener una mantequilla, como ha dicho Tomás, que sea muy plástica. Como veis, si yo os enseño la original,
¿vale? Es bastante más gruesa, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido, al medirla, al pesarla justamente para el plastón que vamos a hacer, la laminamos un poquito para quitarle ese frío fuerte que puede tener del frigorífico y obtener una mantequilla plástica, muy plastilina. Todo, mi Amador. Para ti. Entonces, como ha dicho Tomás, la temperatura es lo ideal. El poco amasado de la masa, acordaros siempre que en una laminadora son 2 rodillos que de alguna forma lo que hacen es que lamina, o sea, refina la masa en sí. Por lo tanto, no necesitamos demasiado amasado. Simplemente es una masa que la vamos a incorporar con la mantequilla, que sean equiparadas de temperatura, si puede ser, y de plasticidad, y a partir de ahí a laminar. Una vez lo tengo, simplemente he estirado un poquito la masa para igualarla, siempre en este caso el doble que la mantequilla, y simplemente la tapo, nada más que nos cubra. Aquí la idea es que haya siempre igualar el máximo posible la cantidad de masa que hay por encima, masa que hay sobre la mantequilla y la mantequilla, intentar que sea siempre, en este caso, del mismo grosor, ¿eh? Una vez tapados, lo que voy a hacer voy a estirar y voy a dar el primer pliegue, en este caso un pliegue sencillo, ¿eh? Cierro y empiezo a laminar, ¿eh? Va a haber un poco de ruido ahora, pero dar un poquito de anchura para igualarlo, un poquito más, y estiraremos para dar el primer pliegue, ¿eh? Importante lo que os ha comentado Amador para poderlo trabajar así, ¿eh? Siempre intentar que esa temperatura que hemos dicho de unos 8 grados esté igualada a la masa con la mantequilla y no nos va a dar ningún problema. Ya hacemos el primer pliegue, un sencillo, en este caso en 3, como siempre, ¿eh? El clásico, un pliegue sencillo en 3 capas, ponemos encima uno con otro. Salió una amiguita, una amiga. Importante ahora siempre el girar el plastón, ¿eh? Y si lo tenemos todo en condiciones, está todo frío, podemos seguir trabajando. Nos admite hacer el sencillo y el doble seguidos, ¿eh? Observar, si queréis, cómo el tratamiento que está dando Tomás no le incorpora en ningún momento excesivamente harina. Es decir, no le incorpora nada de harina. La misma temperatura de la mantequilla y de la masa hace que perfectamente lamine en este tipo de máquina. Entonces, harina, cuando incorporamos tanta harina, lo que estamos haciendo es endureciendo esta masa. Entonces, lo aconsejable es incorporar poco harina para que los pliegues sean lo más perfecto posible. Y pasamos ya a dar el doble, que lo hemos estirado un poquito más largo, en este caso, que el simple, porque siempre hay más cantidad de masa dando vueltas para que no nos coja mucho grosor. Estiramos, colocamos encima, giraremos otra vez, ¿vale? Y en este caso, llegados a este punto, déjame un cuchillo, Amador. Llegados a este punto lo dejaré reposar otra vez en el frío, en la nevera, para que esa temperatura que ha cogido probablemente ahora cuando lo estemos estirando vuelva a bajar y se nos deje trabajar exactamente. Yo voy a dar un corte aquí, que de normal no lo haría, simplemente esto lo dejaría para trabajar. Voy a hacer un pequeño corte para que veáis también, en este caso, las capas que hemos hecho con la mantequilla, ¿eh? Luego cuando estiremos más fino no se vería tanto, pero en este caso, si aquí puede acercar la cámara, vemos perfectamente las capas de mantequilla, ¿eh? ¿Vale? Yo lo voy a dejar reposar otra vez en la nevera, en el frío. Gracias. Bien, mirad, lo que ha dicho es muy simple. Hay mucha gente que, de alguna forma, los artesanos, cuando nos ponemos a trabajar, lógicamente
creemos que lo que hacemos lo hacemos bien, y es verdad, o sea, realmente lo que hacemos lo hacemos bien. Pero siempre hay técnicas que otro tipo de profesionales intentan hacer para trabajar más deprisa o para aprovechar más el tiempo, porque al final, de alguna forma, el tema de darle pliegues es una cuestión de que el hojaldre al final va a hacer más o menos rayas, o sea, más o menos hojaldrado que llamamos, ¿no? Podemos hacer una simple y una doble, que es lo que ha hecho Tomás. Podemos hacer 2 sencillas, 3 sencillas, 2 dobles, una sencilla. Yo creo que nosotros proponemos esto de una sencilla y una doble por una razón simple, es decir, porque no es necesario más. Lo realmente importante es esa textura equiparada que tiene que haber entre mantequilla y masa. De alguna forma, este resultado es una multiplicación, o sea, acordaros siempre que ponemos masa, mantequilla, o sea, masa y mantequilla en el centro y en los pliegues estamos multiplicando. Es una multiplicación. No quiere decir eso que cuanto más multipliquemos, es decir, cuanto más vueltas le damos, más va a hojaldrar. Esto no es así. ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a dejar en la cámara. Bien, y ahora vamos a pasar, ya tenemos, estamos reposando, y para que os deis cuenta un poquito, vamos a hacer el cubo y el croissant, como hemos dicho, y aquí en el croissant vamos a empezar haciendo una crema, vamos a elaborar los rellenos. Y en este caso, la manzana, en el cuadro va a ser la manzana salteada, vamos a daros 2 técnicas, y en el croissant tenemos el cumbre, que va por arriba, y la crema pastelera. Para que entendáis un poquito, la manzana, lo que hemos hecho, hacemos, tanto Tomás como yo, hacemos 2 técnicas. Cogemos manzana... Bueno, a ver, Amador, antes de que avance me he tenido que poner la gafa porque esto no perdona, la edad no perdona, amigo. Hay un caballero que creo que lo conocemos los dos que nos hace una pregunta. A ver. Dice, ¿por qué no has cerrado la masa con la mantequilla dentro en cruz como se cierra normalmente? Dale. Le doy yo a quien, al que ha hecho la pregunta, ya le daré, ya cuando lo vea, ya le daré cuando lo vea. Bueno, lo que ha hecho ha sido, Tomás, lo que ha hecho es evitarse un paso, ¿vale? Antiguamente se cogía la masa, heñíamos esa masa y eso hacía que la masa tuviese más fuerza. Tenías que hacer una cruz, dejando un montoncito en el centro donde poníamos la grasa que en aquel momento o en aquellos años que se hacía, porque ahora se hace cada vez menos, utilizamos bloques. Y lógicamente lo que hacíamos es una cruz para que al final la suma de masa de las 4 partes y el montoncito que habíamos dejado abajo era el equivalente de la multiplicación que os he dicho. Masa, mantequilla y masa. Él lo ha simplificado. Simplemente ha estirado la masa, ha puesto la placa que la tenemos estirada y ha hecho un pliegue. Al final hemos tenido lo mismo. Masa, llegas al mismo punto, pero de otra manera. Con menos tiempo, más funcional y todo el tema. Respuesta... Yo creo que se habrá dado por satisfecho. Ya lo cogeré, que a él lo conozco. Bueno, el relleno, con la crema. El relleno de manzana, simplemente lo que hacemos de 2 formas. Una forma es, cortamos taquitos de manzana, ¿vale? Los envolvemos con un poquito, le incorporamos un 5 o un 10% de mantequilla, ¿vale? Y un poquito de azúcar, también un 5 por ahí. Y lo salteamos en una sartén o en el mismo microondas durante 5 minutos, le damos 5 minutos a potencia 800 vatios más o menos y al final tenemos una especie de manzana, no es pulpa, ¿vale? Pero es manzana. Céntrate un poquito más para allá, gracias. De manzana que va a ser la que vamos a utilizar para el relleno del cubo. También hay que tener en cuenta que muchos distribuidores ya nos ofrecen este tipo de producto que viene hecho y simplemente incorporando limón, incorporando canela, incorporando algo nuestro, lo hacemos personalizado y tendríamos el mismo producto, pero a nuestro estilo. Eso por aquí. Eso por aquí. Ahora, Amador va a preparar la crema por otro lado. En este caso tenemos leche, la podríamos hacer con agua, pero yo prefiero hacerla siempre con leche y 350 gramos del Gold Cup Mix crema en frío que tenemos aquí. Lo va a hacer, veréis, simplemente es un mix de crema en frío, lo vamos a mezclar, lo vamos a preparar y luego, justo antes del relleno, Amador igualmente le dará un toque diferente para hacerla un poquito más especial y un poquito mejor la crema. Mientras él prepara la crema, yo voy a ir a buscar los ingredientes para explicaros también otro de los
En este caso no es un relleno, pero en el croissant lo hemos acabado por encima con un crumble y voy a buscar el crumble para que lo veáis y para que veáis cómo va básicamente, ¿eh? Voy a quitar de aquí el saco, ya lo hemos visto, y voy a por los ingredientes yo. Bien, mirad, un poquito para daros una noción. Esto lo he hecho así de golpe, porque mucha gente dice, no, es que tienes que hacerlo poco a poco. Sí, ciertamente hay que hacerlo poco a poco, porque en nuestro día a día de trabajo la funcionalidad cambia. La cuestión es la siguiente, nosotros estamos utilizando un producto que tiene una proteína, tiene un almidón, y entonces lo único que mezclado con el líquido obtenemos una crema pastelera. Si queremos hacer una crema pastelera particular, lógicamente cambiamos el líquido de leche por otro tipo de líquido que sea con sabor, por ejemplo un zumo de naranja, y tendremos una crema pastelera de naranja. Si lo hacemos con café, pues tendremos una crema pastelera con café. Esto es el sabor. Otra cuestión es la textura. Hay mucha gente que lo que hace es que le incorpora este producto a ojo, es decir, sin pesar. Esto es habitual y no es aconsejable por parte nuestra por una razón sencilla, por el equilibrio, por la regularidad, porque toda la pastelería en sí tiene que ser siempre el mismo lineal. Entonces simplemente hemos hecho una mezcla de líquido, en este caso leche, con el polvo, ¿vale? Le vamos a dar un poquito de trabajo y luego un reposo. Y posteriormente le incorporaremos algo para cambiar un poquito su textura y hacerlo más personalizado. Muy bien, mientras acaba de dejar reposar un poquito la crema, os explicaré yo el crumble, que lo tengo aquí preparado y para que veáis también de la manera que yo lo utilizo y la manera que lo guardo, ¿eh? Los ingredientes es muy sencillo, ¿vale? Lo tengo aquí, en este caso son 650 gramos de harina, 250 de azúcar moreno o moscovado, en este caso he cogido el moscovado, por eso tiene, no sé si lo podréis ver ahora, por eso tiene este color muy oscuro, el azúcar moscovado nos da este color y nos da también el sabor. Y por otro lado, la parte de grasa, en este caso, hemos utilizado el Chantilly Revolution, es una... Igual que estamos haciendo, en este caso estamos haciendo el cubo, estamos haciendo el croissant, lo estamos haciendo todo con mantequilla 100%. Aquí lo que usamos es el Chantilly Revolution, que es una mezcla entre mantequilla y margarina, es decir, es lo más parecido a la mantequilla sin ser 100% mantequilla. Tiene parte vegetal, tiene parte de mantequilla, pero su característica y su funcionamiento es exactamente igual. El punto de fusión, todo el trabajo, todo igual. Y en este caso, simplemente lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes, el azúcar, la harina, el chantilly, lo mezclaríamos en este caso con la máquina, con la pala, como si hiciéramos una sable, como si hiciéramos una brisa, simplemente mezclado. Una vez lo tenemos mezclado, yo lo que hago es hacerme en este caso como si fuera un churrito, lo pongo un papel film y lo pongo al congelador, que esté bien congelado, ¿vale? Una vez lo tengo congelado, lo que hago es con un rallador de los de toda la vida, lo voy a rallar. Lo puedo ya rallar justo antes de utilizar, en este caso luego cuando tengamos hecho el croissant, lo que vamos a hacer es pintarlo y ponerle por encima el crumble. Lo puedo hacer de esta manera o bien lo puedo tener como yo tengo aquí ya, lo puedo tener una vez rallado, congelado, lo pondríamos dentro, ¿vale? ¿Y qué pasa? De esta manera siempre tengo el crumble a punto para poner encima de un croissant, de una napolitana o de una tarta o de otra elaboración que vosotros hagáis, ¿eh? Pero siempre en el congelador, porque si lo dejamos fuera del congelador, lo que va a pasar es que cuando tú lo coges con la mano no va a haber esta textura, sino que se nos va a hacer una pasta otra vez. Y lo que queremos es que haya esta textura como de polvo para hacer el crumble. Entonces podéis tenerlo rallado ya, todo rallado si queréis, a punto para utilizar dentro del congelador. Y siempre de esta manera siempre tenéis crumble justo a punto para usarlo, ¿eh? Yo, como habéis visto, he ido a buscarlo, lo tenía allí detrás en el congelador y vuelvo a hacer lo mismo. En este caso tengo suficiente, lo vuelvo a guardar bien tapado con un film y esto nos aguanta el tiempo que queramos, ¿eh? Nos aguanta mucho tiempo. ¿Qué más? Seguimos, nos falta, hemos hecho el crumble, hemos hecho la crema, voy a estirar la masa de croissant.
la sacaremos en la mesa, estiraremos y cortaremos ya para hacer triángulos, para hacer los cubos y otra serie de elaboraciones, ¿eh? Voy a por la masa, Amador. Vale. Todo tuyo. Bien, ahora cuando estiremos veremos cómo hacer un cubo. Nosotros hemos utilizado un molde, ¿vale? Con una medida que vamos a concretarla, la receta también lo dice. Simplemente lo que hacemos es, hacemos un enrollado como si fuese un rollito, con unas medidas concretas y lo dejamos fermentar en este molde de acero inoxidable. Lógicamente, cuando ya ha fermentado, le incorporamos una tapa y a partir de ahí, el croissant, cuando ha fermentado, ya empieza a cocerse, se marca lo que es las 4 o las 6 paredes de un cubo. Esto sí, lógicamente, hasta aquí, todo es lo mismo siempre y cambia a partir de que hemos formado y fermentado. Ya entraremos ahora después en el tema de la cocción. Pero realmente no hacemos nada más que incorporar un trozo de masa enrollada de una forma diferente dentro de un cubo de metal, porque el metal cuece, calienta y cuece. Y ese es un poco el criterio. A partir de ahí, como veis, nos hemos organizado para que en 1 hora o 50 minutos lo tengamos todo de una forma que podamos fabricar. Esto es una cuestión de pensamiento, es decir, de que previamente lo hemos programado y lo que nos falta a una mayoría de profesionales es esto, ¿no? Es un poco decir, vamos a programar el trabajo que vamos a hacer. La mayoría de nosotros, como artesanos, lo que hacemos es abrir las puertas de los frigoríficos y de los congeladores y observar lo que tenemos, y a partir de ahí lo que hacemos es fabricar. Y esto es un poco dar ideas de cómo poder plantear asuntos para Despéjame que voy. fabricar más funcionalmente. ¿Te cabe todo acá? Sí, me cabe. Cortaremos un trozo, pero me cabe. Bueno, como veis, ya he estirado la masa. En este caso, sobre unos 4 centímetros más o menos, sobre el número 4 de la laminadora. A veces eso cambia un poquito. Sabéis, cada uno, no siempre la numeración de las laminadoras son todas iguales, pero sobre el número 4 para que tengáis una idea, ¿eh? En este caso, por ejemplo, si para hacer el croissant gigante, lo que yo os aconsejaría es que en vez de en el 4, haberlo cortado un poquito más gordito, de haberlo dejado al 5 o un poquito antes de llegar, ¿vale? Para que esa masa también fuera más gruesa y a la hora de enrollar el croissant gigante nos quedará mucho mejor. Nosotros, como evidentemente no es posible, como os ha dicho Amador, hacerlo de principio a fin, luego tendríamos una fermentación de 2 horas, no nos da tiempo a hacerlo en directo, tenemos ya cocido, pero si queréis hacer el croissant, sobre todo para el croissant gigante, yo lo que os recomendaría sobre todo es eso, que la masa la dejarais un poquito más gordita, al número 5. ¿Qué más? Yo me gusta siempre también, en este caso, es cortarle un poco los bordes, cortarle el canto. De esta manera, siempre cuando llegamos al canto, muchas veces a lo mejor no ha acabado, por si acaso no se ha repartido del todo bien la mantequilla, le quitamos también un poquito de presión a la masa, y también, sobre todo, hacemos que incluso cuando hagamos el croissant, incluso en el canto, esté bien hojaldrado, porque se vean todas las capas correctamente, ¿eh? En este caso vamos a cortar, voy a dejar una plancha de esta medida, luego la mediremos exactamente bien para hacer el cubo, y de aquí vamos a sacar unos croissants gigantes, aunque le hemos dejado la masa exactamente igual, para que los veáis a la hora de formar. Y en los otros haremos un croissant ya de la medida más normal, ¿eh? ¿Sí? Como veis, estamos trabajando con mantequilla, pero estamos trabajando de una manera directa, de una manera muy rápida, ¿eh? Simplemente podemos hacer, una vez lo tenemos cortado, podemos acompañar nada más sin chafar la punta para que nos quede luego bien hojaldrado, que nos quede bonito. Simplemente acompañamos, estiramos, y de esta manera tenemos un croissant gigante. Tampoco vamos a pensar ahora que no es un croissant gigante,
Tenemos algún cliente que hace un croissant que ocupa toda la lata, que es realmente gigante. El nuestro no llega a eso, pero al final es un croissant grandote, que le vamos a dar más un trato de pieza final como si fuera una tarta que no a un croissant, ¿eh? De esta manera queda muy gordito, pero sale grande. Lo dejaremos en la chapa. O también podemos, el mismo croissant, si le estiramos más, incluso podemos abrirle un poco, hacemos un pequeño corte para abrirle, para que no sea no tan grueso, sino más largo. Es el mismo concepto, ¿eh? Es la misma cantidad de masa, pero como veis, uno queda más recogido y otro nos queda más grande. Eso ya un poco en función de lo que os guste, ¿eh? Si queda más alto o si queda, en este caso, más planito, ¿eh? ¿Vale? Vamos a hacer estos dos más, ya que estamos. A mí me gusta más así, no tan largo, no tanta pata, dijéramos, un poco entre medias. Y sobre todo importante eso, ¿eh? Si controlamos las temperaturas, ya sabemos que muchas veces en el obrador hace mucho calor, no siempre es posible tenerlo una temperatura más fresca, pero si la mantequilla y la masa la tenemos bien, que la pasamos por el frío, la pasamos por el congelador, no vamos a tener ningún problema, ¿eh? Como veis, estoy trabajando yo, cero harina, no se pega, no se engancha, no se nos queda la grasa en la mano. De aquí vamos a sacar unos pocos pequeños para que los veáis. Pequeños que sería lo que sería el croissant normal, ¿eh? Al final hago lo mismo. Abro solo un poquito, no chafo puntas para no romper esas capas, que nos quede bien hojaldrado. Y si aquí, sobre todo en el grande, si se os fija, no sé si podréis llegar a ver, yo no lo veo porque sin las gafas ya no veo, pero aquí el amigo con la cámara seguramente, te lo dejo así, a ver si se ve algo. ¿Sí? Hago 4 más y ahora, en este caso, Amador nos va a hacer el cubo, ¿eh? Nos explicará un poquito el cubo, que veréis que aún es más sencillo. La gracia del cubo es simplemente, como os dirá ahora Amador, es cogerle bien la medida a la cantidad de masa que hacemos para que luego nos quede el cubo bien lleno, ¿vale? Ni se nos salga por encima, ni no llegue a la superficie del todo para que nos quede hueco. Al final esto, sobre todo los que hacéis pan de molde, esto lo tenéis muy por la mano. Es el mismo concepto de hacer un pan de molde, pero con una masa croissant. Todo tuyo el cubo. Muy bien. A ver, yo a lo mío. El concepto realmente es el siguiente, es como he dicho al principio, son dos recetas un poquito más modernas. ¿Por qué? Porque realmente croissant hacemos, casi todo el mundo hace croissant y sabe cómo se hace, sabe que es una masa tipo brioche en la cual le vamos a dar unos pliegues con una mantequilla y vamos a obtener un hojaldrado y un formato enrollado entre sí, que es una especialidad de bollería. A partir de ahí, con esta masa podemos hacer cantidad de especialidades, es cuestión de imaginación. Los artesanos tenemos, entre comillas, la ventaja de tener ese concepto, es decir, de tener el concepto de que en mi casa hago lo que creo que tengo que hacer. Cuando esto pasa, pues te permite poder hacer un poquito de variedad fuera de lo que normalmente en el mercado existe. Eso nos da la posibilidad de que en casa podemos hacer cosas personalizadas que nuestro cliente en el final nos lo va a agradecer. Como hemos dicho... Un inciso antes de seguir con el cubo. Lo digo para antes de cambiar de tercio. Tenemos una pregunta. Sí. Francisco nos pregunta que qué peso, en este caso, de peso de masa hace el croissant gigante. Al final esto podéis jugar un poco como vosotros queráis, ¿eh? De un croissant normal, el que llamamos normal o pequeño, o el estándar, dijéramos, depende ya muchas veces de la zona donde nos encontramos de España, por ejemplo. No es lo mismo el norte, no es lo mismo el sur, hay zonas que lo hacen más grande. Aquí, por ejemplo, en Cataluña lo hacemos más pequeñito, es un croissant de 70 gramos, una media de 70 gramos, y hay otras zonas que su croissant normal son 120, 140. Para mí 120, 140 casi ya es el gigante. En este caso, el que hemos hecho hoy como gigante, nos hemos ido a unos 150, 160 gramos, no más. Tenemos otro hecho, también cocido, que es más tipo este que hemos enseñado y que realmente no lo he pesado, pero este tranquilamente hace 220, 230 gramos. Pero al final es un poco
el peso en este caso no influye, sino es un poco el criterio vuestro que queráis. El tema del gigante es sobre todo por dar una pieza de escaparate, una pieza que llame más la atención y darle tratar una pieza de bollería como si fuera una tarta, que luego lo veremos al acabarla, ¿eh? Realmente un croissant gigante, por responder un poquito lo que ha dicho Tomás, es poco funcional, ya que lo ideal es tener un croissant o una pieza que sea comible rápidamente y de forma rápida, ¿no? Un croissant grande, pues lógicamente es más el espectáculo, también lógicamente la técnica de cocción tiene que ser diferente, es todo un poquito más diferente, hay que llevar más cuidado, pero es un reclamo, no deja de ser. También nos preguntan, ya que estamos antes de... Va a cortar el croissant. Sí, bien. Parece mentira, pero una pieza de toda la vida y sigue teniendo mucho gancho, sigue teniendo mucha cosa, mucha historia detrás y cuesta de hacer más, hay gente que le cuesta más, menos, pero también nos preguntan si es importante o si es, en este caso, como nos lo dicen aquí, si influye, ¿no? Si influye el enrollar hacia adelante o hacia atrás. No influye para nada. Al final, uno enrolla como le han enseñado a enrollar. Hay gente que hace recto hacia atrás, hay gente que hace hacia adelante. Yo, como veis, enrollo un poquito diferente, sí, que es de canto. Lo que tiene que ser un poco rarito. Cada uno enrolla como quiere. Yo, en este caso, la pongo de canto. Yo Amador siempre para adelante. Siempre para adelante. Esto es dale can. Eso es un criterio. Pero bueno, es un criterio. Al final sí que hacemos, tanto él como con el pulgar, hacen un estiramiento y yo también hago un estiramiento. Es decir, lo que sí que hacemos es que hacemos de 4 a 5 vueltas y esto es importante. Esto es importante para que luego también nos va a dar esa regularidad, ¿eh? Porque si hacemos mucha cantidad o la pata es muy grande y hay mucho cuerpo, la gracia es un poco esto, ¿eh? Esta constancia, para que luego el croissant tenga esa buena forma. Este que os he dicho para grande, por ejemplo, no es de lo que especialmente me gusta, porque tiene mucha pata, ¿eh? Pero es formas hay de enrollar como personas diferentes. En este caso no sería lo decisivo. Lo que sí sería para mí más decisivo es no apretarlo en exceso. Simplemente es un croissant, se ha de poder coger y volver a desenrollar sin problemas, ¿eh? Porque si lo apretamos mucho, si ahora yo empiezo aquí a apretarle mucho, lo que estás creando es una fuerza que luego, cuando vaya a la fermentación, va a haber otra fuerza totalmente opuesta, que es la de la fermentación, que coge volumen. Y tú lo has apretado para que no coja volumen. Entonces, muchas veces eso nos puede llevar a que en la fermentación pues nos quede irregular, se nos reviente por un sitio, porque hay una fuerza ahí que no le deja fermentar y evolucionar y crecer con naturalidad, ¿eh? Bueno, si no hay más preguntas de croissants, que a lo mejor van apareciendo, vamos al cubo. A ver, y esto me lo llevo yo del medio. Lo que acaba de decir Tomás es un poco física pura, es decir, y el caso del cubo es lo mismo. Es decir, yo recuerdo, y como anécdota lo cuento, mi maestro, el maestro que tuve, que gracias a él pues soy yo lo que soy, me decía que un buen pastelero un buen panadero tenía que ser carpintero, tenía que ser físico, tenía que ser pintor, tenía que ser los oficios. ¿Por qué? Porque realmente nosotros la matemática la utilizamos, la formulación la utilizamos. O sea, y aquí en este caso, en un cubo estamos calculando el núcleo. Simplemente lo que hemos hecho ha sido utilizar, no sé si se ve, seguramente se verá, una medida, ¿vale?, de anchura, que sea más o menos faltando 1 centímetro por cada lado, que es lo que pienso que va a crecer en la fermentación. Y luego calculo también una medida de 35-40 centímetros, sin apretar demasiado, hago un simple rollo que introducimos en el molde, de forma que la fermentación va a hacer el resto. Como he dicho antes, cuando ya esté fermentado para introducir en el horno, le incorporamos la tapadera y ya tendremos una cocción un poquito más lenta para que sea un poquito más cuaje todo. Aquí en la cocción sí que, Tomás, nos tendrías que decir un poquito. Importante también, como nos dice Amador, también la fermentación. En este caso, mejor fermentar siempre sin la tapadera, ¿eh? En este caso nosotros tenemos un cubo el cual podemos taparlo, ¿vale? Pero siempre mejor la fermentación para que entre el calor y nos ayude a una fermentación más tranquila y no le cueste tanto, destapado. Y cuando vayamos a pasar a la cocción, entonces ya lo tapamos. Si no tenéis este tipo de moldes, que lo podéis hacer con un molde con un aro de inox también que sea cuadrado,
el taparlo es un papel de horno encima y una lata encima, lo podemos tapar así perfectamente, ¿vale? Y la fermentación será un poquito más larga que un croissant, ¿eh? Un croissant también, en este caso un croissant de mantequilla, siempre 26, 28 grados es lo ideal de fermentación, no más, porque si nos vamos más allá lo que nos va a pasar es que ese calor nos puede fundir la mantequilla y nos va a ser perjudicial, ¿eh? Entonces, en este caso, en el caso del cubo, como además también está hasta que coge temperatura el inox es frío, le va a costar un poquito más, la fermentación ha de ser un poquito más larga. Pero, como lo vamos a fermentar destapado, nunca, si veis que en la fermentación ya os ha llegado hasta arriba, puede ser que a lo mejor se os desborde. Siempre ha de ser más o menos unas 3/4 partes, que como está ahora en crudo, y cuando ya lo tapéis, que más o menos en vez de esas 2 horas, prácticamente os iréis a 2 horas y media, 3, entonces ya tapáis, porque en el horno acaba de hacer esa subida que hace toda masa, la croissant igual, croissant si lo ponemos muy fermentado, ese exceso de fermentación, que luego en el horno también hay un arranque, va a hacer que luego no nos quede tan bien y ni tan gustoso, va a perder sabor. Y aquí pasa un poco lo mismo. Si está muy fermentado y ya está al límite, luego en la subida que hace en el horno se nos puede incluso desbordar un poquito por los lados. Con lo cual siempre mejor que nos llegue esas 3/4 partes, como ha dicho en este caso Amador, ¿vale? Y que una vez esté fermentado casi hasta arriba, ya tapamos. Y la temperatura del horno. Temperatura del horno en este caso dependerá mucho también de cada horno. Cada uno conocéis vuestro horno. Cada horno es de su padre y de su madre, como digo yo siempre. Tienes 2 hornos iguales uno al lado de otro y uno cuece un poquito mejor atrás, un poco más adelante. Uno va a 10 grados, otro va... Aquí tenemos una media en un horno, por ejemplo, de aire, es unos 180, 190 grados. En un horno de suela nos vamos a los 200, 210 grados. Esa pequeña diferencia siempre, ¿vale? Es importante también eso, que llegue hasta arriba, porque el color nos lo va a dar sobre todo con el contacto en el acero inoxidable, Si no, es posible que a lo mejor si no nos llega a ocupar todo, se nos quede un poquito blanco una vez cocido, que ahora enseñaremos. ¿Vale? Al final el inox se calienta mucho y es lo que nos da que nos coja ese color, Bien, vamos ¡Hala! Ahora vienes a hacer un poquito de ruidito ahora. a fermentar. Ahora esto lo llevaríamos a fermentar, en este caso luego sacamos los cocidos ya, Bien, como os he dicho antes, ya tenemos la crema pastelera que ha reposado. Habíamos hecho una mezcla de líquido, en este caso leche, con nuestro producto, con la crema. Y lo que vamos a hacer ahora, sí me llega, pero me llegará desde allá mejor, creo. A ver si podemos pasar. Por aquí nos preguntan si se engrasa el molde. Sí, no sé si lo ha comentado Amador, yo no lo he comentado. Lo hemos hecho para que ver si están atentos. Siempre con un poquito de mantequilla fundida, lo engrasamos un poco mejor, para que luego, sobre todo, o con un poquito de mantequilla fundida, o con un spray de estos antiadherentes que venden también, para que no se nos enganchen las paredes, lo podemos hacer perfectamente, mejor, porque si no se nos pegaría. Y es importante el untar el molde, como os digo, o spray antiadherente o un poquito de mantequilla, como vosotros queráis. ¿Qué más? Se va animando esto de las preguntas, ¿Qué más nos preguntan? ¿Dónde se puede conseguir el molde? Esa está. Buena pregunta, esa es buena. Esa está buena. Es buena. Esta está buena. Bueno, esta lo que haré será colgaros el sitio donde yo los compro y a partir de ahí vosotros lo podéis buscar, lo podréis poner en contacto, porque no sé, a lo mejor yo los compro aquí en Barcelona, a lo mejor algún distribuidor vuestro en cada zona lo puede conseguir o los puede vender. De todas maneras, yo esto os lo pasaré a los compañeros que llevan todo el tema del chat y lo colgaremos para que lo podáis saber dónde comprar estos moldes. Perfecto. Todo tuyo. ¿Te llega el cable? Sí, sí, aquí me llega, si me dejas el lugar, ahí me llega esto y a partir de ahí rellenamos, corta los 2 grandes si quieres y lo rellenamos con la fruta. Bien, mirad, como decíamos, si no hay más preguntas, la crema ha reposado, entonces como siempre pasa, queda un poquito áspera, dura, un poquito con ojos, no está muy fina, habría que darle mucho trabajo, pero sobre todo nosotros lo que hacemos es incorporamos una margarina líquida. ¿Por qué? Porque realmente si yo quiero hacer la pastelería tradicional, que es con crema pastelera, cuando yo elaboro con una congelación, lo que obtengo con la crema pastelera es que quiebra
se abre e incluso se destroza lo que es la estructura del pastel. Entonces, para evitar eso necesito una crema que sea suntuosa, que sea untuosa, nunca mejor dicho, y que sobre todo le pasa como la crema de manos, es decir, que regenera un poquito lo que es la textura. Como veis, es una textura que está un poquito dura y un poquito, más que dura, lo que está es, no está fina. Lo que vamos a hacer es incorporarle un 10% de liquid. Este producto, que aquí os lo va a enseñar un poquito Tomás, realmente es una margarina con un porcentaje de mantequilla en el cual, veis, está sumamente líquida. La incorporamos en este caso a la crema, pero se la podemos incorporar a un batido de bizcocho para dar enriquecimiento. Podemos hacer con ella, es como una mantequilla, como una margarina, pero líquida. Entonces el proceso de incorporación a cualquier tipo de masa, a cualquier tipo de especialidad, es interesante. Siempre está así. Con esto quiero decir, temperatura ambiente está semilíquida. Si la ponemos en el frío, la ponemos en la nevera, que la nevera normalmente está a 3-4 grados, lo único que podemos hacer, observar, es que se nos va a quedar un poquito más densa, más espesa, esa textura pomada que decimos muchas veces, que nos es ideal para algún tipo de trabajo, ¿vale? Pero siempre va a estar a punto para utilizar. Si hace mucho calor en verano, lo que nos podemos encontrar es que a lo mejor haga una pequeña capa de aceite, ¿vale? Se separa una primera fase, simplemente lo que hacemos es moverla, le pasa al praliné, le pasa a las cremas de chocolate, le damos un poco de movimiento y se vuelve a poner de manera homogénea, ¿eh? ¿Vale? Amador ha sacado la máquina del terror. Esta máquina salva de muchas cosas, ¿eh? En este caso nos va a dar una textura mucho más lisa y mucho más sabrosa a una crema pastelera, ¿eh? Me llevo esto. Vente para acá. Vente ah, no te llega el cable. Ah, amigo. No me llega. Bueno, mientras acaba de... que ya la tiene prácticamente. ¿Veis? Estos son los dos croissants gigantes que os decía. Como decimos, al final de lo que os comentaba antes, ¿eh? Ya ha acabado el rollito. Más o menos. Lo de gigantes es un poco relativo. A veces cada uno, ¿no? Lo que os decía, hay gente que hace croissants de la medida de 60 por 40, que eso sí que realmente son gigantes. Me ha hecho el tuerco ahí, ¿eh? ¿Vale? Pero... yo creo que es una pieza suficientemente para, una vez rellena y todo, ya es una pieza grande, no es una pieza individual, una pieza de desayuno, de bollería, sino que es una pieza más de postre, ¿no? Dándole un trato un poco de pastelería. Ahora, Amador, lo vamos a abrir, lo vamos a rellenar. Sí. Por aquí. Lo rellenaremos le pondremos la crema, le pondremos la fruta y lo acabaremos y luego pasaremos al cubo, ¿eh? Voy a abrirlo yo. Como veis, no sé si lo podéis oír, ¿vale? El crujiente el ruidito que hace de crujiente, ¿vale? Como veis, nos salen todas las migas. Esto, de momento, oír no os oís, pero la pena es que falta aquí es esto, aún, ¿eh? En directo, cuando hacemos las demos con vosotros en directo, se huele. Hoy nos falta ese pequeño punto. Ya llegará la tecnología que también nos transmita los olores. En este caso, aún no ha llegado, ¿eh? Y no podemos oír el olor, en este caso, del croissant de mantequilla como llega ahora, ¿eh? Y de la crema. Voy a sacar otro croissant normal, dijéramos de otra medida, para que veáis también, ¿eh? Para que veáis también el proceso. Abriremos y haremos un par, ¿eh? En pieza pequeña. Así le doy trabajo a Amador, porque me ha dicho que íbamos muy rápidos. Digo, vamos a darle trabajo a Amador y rellenaremos dos piezas chiquititas, partido por la mitad, para que veáis también que podemos dar todas las posibilidades, ¿eh? Ver un poquito el brillo que ha cogido la crema, la textura, ¿vale? Ha cambiado la crema, la hemos hecho un poquito más personal y con esto nos aseguramos que ahora cualquier especialidad que hagamos, si la tengo que refrigerar durante 2 días o la tengo que congelar,
el congelador, el micro o el microcristal del congelador, el macro más que el macrocristal que hace el congelador de menos 20, normalmente se deposita encima de la crema y ese agua hace romper la crema. Con la incorporación de esta margarina, pues evitamos esto. Y de esa forma podemos quemar incluso y podemos ir trabajando y hacer una producción mucho más funcional que lo que de alguna forma estamos un poco comunicando desde el principio de esta masterclass. Vamos a cortar esto. Te dejo aquí la fruta. ¿Veis? Aquí tenemos otros un poquito más grandes, sí que más gigantes, por así decirlos. Con el crumble encima, no le hemos querido poner nada más para que también se vea. ¿Vale? Al final, en este caso, el color del crumble es muy parecido al color de la pieza del croissant, no se nota tanto, pero si ya es crujiente de por sí la pieza, nos da mucho más a un crujiente mucho más grande, ¿eh? Esto simplemente los dejaremos así para poder, como pieza grande, como espectáculo, normal, exacto. Como espectáculo. ¿Vale? Como espectáculo. Ahora, mientras Amador acaba, el croissant con las frutas, yo en este caso os enseñaré los cubos que tenemos cocidos. Sácalo. Y los iremos rellenando, ¿eh? Te dejo aquí lo de eso y luego ya lo colocaremos todo bien. Te dejo hasta ahí. Aquí os voy sacando los cubos para que los veáis. ¿Vale? Aquí tengo de dos tamaños, un cubo un poquito más grande, un poco más pequeño. Como habéis visto, cuando hemos enrollado los cubos, al final lo enrollas como si fuera una caracola. La parte del lateral es esta, por eso se ve toda la parte bien hojaldrada y toda la parte de la masa de croissant, y la otra nos queda más lisa, ¿eh? En este caso voy a rellenar un par, pero hemos querido también dejar el cubo así entero porque es una pieza muy vistosa así de por sí y muy diferente, ¿eh? Al final la masa de croissant es la misma, ¿eh? Y yo tengo aquí, vamos a poner un ladito, luego ya montaremos la exposición. Como veis, el interior nos queda todo bien cocido, con un alveolado no muy grande, pequeñito, ¿eh? Y nos queda perfectamente. Simplemente yo le voy a colocar un poquito de la manzana que tengo aquí, de la compota, de manera muy sencilla, para hacer un cubo diferente, ¿eh? Lo podíamos, en la receta en sí, cuando podáis ver la receta vosotros, en la receta, en este caso para hacer el de manzana, lo que hacemos es que una vez sale del horno, y aún está un poquito caliente, lo rebozamos con un poquito de azúcar y canela, como si fuera un buñuelo, como si fuera un chucho, ¿eh? Para que nos deje el azúcar por encima, y una vez así lo abrimos y simplemente lo rellenamos con la compota, con un poquito de la compota de manzana, ¿eh? En este caso no le hemos puesto el azúcar porque, sobre todo, es una pena, pero no lo vais a poder probar. Vosotros no. Aquí hay gente por detrás que hace rato que quiere merendar y no los dejamos, pero ellos sí lo probarán, ¿vale? Y no le hemos puesto el azúcar porque simplemente lo que queríamos es que se viera bien todo lo hojaldrado y todas las capas del cubo, en este caso con la masa de croissant, ¿eh? Colocamos un poquito la compota y simplemente lo que vamos a hacer es tapar, ¿eh? Podemos tapar, en vez de taparlo totalmente recto, lo podemos un poquito de lado y así nos permite también que se vea el relleno. Vale. Amador ya tiene también los croissants. Vamos a ver, me parece que hay alguna pregunta por ahí. ¿Me has arreglado las gafas o no? Sí. Ah, es que había un pequeño accidente con las gafas. Y si no, no veo nada. A ver, ¿dónde se pueden conseguir las recetas? Nos preguntan. Buena pregunta también. Buena pregunta. Como os he dicho, una de las maneras es con nuestros comerciales de Van de Mortele, o si habláis con ellos, si los conocéis, os pueden hacer llegar este recetario físicamente, y si no, nos escribís un correo electrónico a artesanos@vandemortele.com y os lo haremos llegar de manera digital, ¿eh? Supongo que será un PDF o algún otro tipo de archivo, y os lo haremos llegar de manera digital. Pero eso, si alguno conocéis a vuestro comercial de la zona que pasa, que alguno de ellos sé que está por ahí mirando, ¿eh? Hoy no están conmigo, no les puedo decir nada, que normalmente yo siempre los achucho, estarán por ahí mirando, pero a ellos, si se los pedís,
os harán llegar también físicamente lo que es el recetario, ¿vale? Mientras tenemos las dos piezas, Amador va a montar un poquito de exposición, vamos a quitar la fruta, Amador montará la exposición para ir ya acabando. Si tenéis alguna pregunta más, sin problema alguno, yo de momento el chat lo voy viendo y os puedo ir respondiendo. Bueno, vamos a montar una exposición porque tanto importante es conocer las recetas como el acabado. El acabado es lo más espontáneo que tiene que haber, ¿no? Tiene que haber una explosión en el acabado. Ya en la pieza que os ha dicho Tomás es una pieza ya muy curiosa, ¿vale? Ya rellena, aumenta su valor, lógicamente, y lo que vamos a hacer es incorporar especialidades que hemos hecho con la misma masa. Vamos a poner esto aquí. Sí. Al final, como nos dice Amador, se trata de aprovechar esa masa que hemos hecho. Lo que haríamos toda la vida es hacer un croissant, ¿vale? Y con esa masa, ¿qué hacemos más también? En este caso hemos hecho uno grande, hemos hecho un cubo, podemos hacer una napolitana, podemos hacer una caracola, podemos hacer, tenemos aquí que lo va a ir poniendo Amador, unos croissants rellenos, pero al final es un poco lo de siempre, pero hemos buscado darle un poco la vuelta, sobre todo cambiándole la vista o cambiándole sobre todo los rellenos. En este caso tenéis un mazapán de pistacho, lo tenéis aquí acabado luego con un poquito de pistacho, es un relleno de mazapán de pistacho, y uno de mazapán normal, por así decirlo, que sería el mazapán de almendra, por eso que con un poquito de glasa y una almendra por encima, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos la napolitana de toda la vida, ¿vale? En este caso nos salimos un poco de lo de siempre, al final todas, ¿de qué son las napolitanas siempre? ¿Chocolate o crema? Y si quiero merendar otra cosa, pues chocolate o crema. En este caso hemos hecho chocolate blanco, pero lleva también limón confitado dentro, ¿eh? Y ese contrapunto del dulce del chocolate blanco, que es el chocolate más dulce, en este caso con el limón, que es más fresco, es más ácido, nos va a dar un contraste, ¿eh? Y lo hemos acabado también con el crumble por encima, un poquito de azúcar, una pequeña decoración. Al final le damos esa pieza de bollería que muchas veces la tratamos no con demasiado cariño, es que simplemente no la tratamos, es la pieza y nada más, lo que hacemos es darle un poquito de vuelta y una pequeña decoración. ¿Qué más? Unas coronas, en este caso con un poquito de crema y unos fresones, una corona, es la misma corona, como veis, esta y esa es exactamente la misma corona, la única diferencia es que esta está cocida en un aro, con un molde, y la otra está cocido sin el aro, sin el molde, con lo cual una nos crece más alta y la otra se nos abre más. Luego, un poquito de fruta, en este caso, unas fresas o una frambuesa, ¿eh? ¿Qué más tenemos por ahí? Los croissants rellenos, o, aquí lo tenéis, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿eh? Te he engañado. La caracola, no sé si se ve ahí. Otro clásico, en este caso, una caracola también le hemos puesto un poquito del mazapán de pistacho, un poquito más clarificado, con un poquito de humedad, con un poquito de agua, para que nos dejara extender a la hora de enrollar, ¿eh? Y vamos poniendo más. ¿Qué más? Preguntas por aquí tenemos. A ver, Amador, cuidado, que nos preguntan. ¿Cuántos croissants salen de esta receta y de los normales? Bueno, de la receta que hemos hecho de 2 kilos que hay de masa, si hacemos un croissant normal, cortamos eso de unos 80 gramos, por así decirlo, 70, 80, 90 gramos, que son lo que llamamos normal. Más o menos sobre esa receta nos vienen a salir sobre unos 45, 50, depende también si lo cuadramos bien, contra menos recorto hay. A partir de ahí, si lo hacemos grandes, todo dependerá del peso, ¿eh? Todo dependerá del peso de que los cortemos, nos saldrá menos o más, pero tener más o menos esa referencia. Un plastón de unos 2 kilos de harina, que es el que hemos hecho, que al final nos hemos ido a 3 kilos de masa, una cosa que creo que no lo hemos comentado importante. La proporción, en este caso, de mantequilla con la proporción de masa, no de harina, de masa. Siempre, en este caso, nosotros lo que estamos utilizando es un 30%. Es decir, por kilo de masa, 300 gramos de mantequilla. En el plastón que habéis visto había 3 kilos de masa, con lo cual había
900 gramos, en este caso hemos puesto el kilo, que es justo la mitad de la placa, un poquito más. Entre 300 y 350 está correcto. Podéis ponerle menos, pero entonces nos hará mucho menos sabor, ¿eh? Pero al final es un poco eso, ¿eh? Depende de cómo los cortéis, saldrá. ¿Qué más? Me parece que hay más preguntas. Se van animando ahora que ya estamos llegando a la parte final, que tenemos la exposición. ¿Cuánto pesa cada cubo en crudo? Pues yo no, la verdad es que no lo he pesado porque hemos dado prioridad sobre todo a la medida, pero es muy fácil. Traemos la balanza y pesamos uno en cocido y sabremos más o menos el peso. Hay que calcular que más o menos siempre nos va a perder sobre un 10% de peso, es lo que nos pierde, ¿vale? Con lo cual, un cubo, el que hemos hecho de tamaño normal, el que hemos hecho uno más grande y los otros un poquito más pequeño de pieza. Este nos hace 148, exactamente 150, con lo cual en masa estaremos son 15 gramos más, 165, 170 gramos. Dependerá un poquito más o menos, ¿eh? Sobre los 170, 180 gramos. Si hacemos este cubo, pues subirá más el peso, ¿eh? Más preguntas. ¿Qué más? De momento parece que no hay más preguntas. Y como veis, Amador ha acabado la exposición. Vamos a quitar aquí la balanza. Ponemos el croissant de mantequilla abierto encima. Como os decía, repasamos. Croissant. El cubo, los croissants relleno, en este caso pistacho, almendras, las coronas, napolitana, limón, chocolate blanco. Napolitana está decorada, la caracola también con pistacho, el croissant igual que hemos hecho el gigante, el relleno en pequeño, y esto es en formato, igual que hemos hecho en formato cubo, es un poco en formato con un molde de pan de molde o con un molde de cake. Simplemente lo que hemos puesto es el croissant puesto de manera como si fuera una espiral y nos queda esta forma. O con croissants de manera que nos queda como un cake, pero con masa de croissant y acabado decorado. Para darle, es un poquito lo que os comentaba, es darle el trato de pastelería a una pieza de bollería de toda la vida. No sé si tú quieres añadir algo más antes de empezar a ir despidiendo. No, yo creo que ya está bien. Hemos conseguido algo que no habíamos hecho hasta ahora. Creo que el resultado, espero que haya llegado a todos vosotros y de todas formas, como hemos dicho, esto volverá a pasar y ahora nos contarán, bueno, las preguntas van o no van. De momento no entra ninguna pregunta más. Eso no es bueno. Bueno, pues eso, como si no entra ninguna más pregunta, igualmente si alguien tiene alguna pregunta más en el chat, en el Facebook, en el YouTube, igual que podréis ver algún otro vídeo que tenemos ya colgado, podréis hacerle vuestras preguntas, vuestras consultas. Un pequeño recordatorio, lo que hemos comentado antes. Si alguien está interesado en el recetario, no hay ningún problema. Hemos hecho 2 recetas, hay 8 recetas más. Se lo podéis pedir a nuestros comerciales de Van de Mortel o, como os he dicho antes, en la página web, no en la página web, perdón, con el mail de artesanos@vandemortele.com. No me lo he aprendido aún, estamos empezando todos y tengo que ir mirando aquí la chuleta que tengo aquí en la tablet, que no solo sirve de pregunta, sino que sirve de chuleta. ¿Qué más? Si a alguien le ha gustado, intente y lo quiere hacer, se anime a hacerlo, bien sea el cubo o bien sea otro tipo de pieza, nos lo puede enviar perfectamente a nuestro Facebook con el hashtag #vandemorteleartesanos, ¿vale? Lo compartiremos, veremos más recetas. Al final esto es compartir ideas. Si nos dais ideas a nosotros, luego nosotros podemos también compartirlas y hacer otro día otro tipo de elaboraciones. ¿Qué más? Nos podéis seguir, evidentemente, como habéis empezado a hacer ya en el Facebook o en el YouTube, sin ningún problema. Iremos haciendo más cosas, iremos colgando más cosas. Y, cómo no, invitaros a la siguiente masterclass, a la segunda. Esta ha sido la primera. La primera. Haremos una segunda el mes que viene. Esto al compañero Tomás, que sin él no podía haber hecho toda esta producción. Y nada, muchas gracias a todos y hasta el mes que viene. Eso es, nada más. Yo, como muchos, si hay alguno que ya me conoce, siempre os digo, yo con que alguna cosita os haya gustado, alguna cosita os haya servido, alguna idea podáis aplicarla, yo me doy por satisfecho. Sé que Amador también darle las gracias.
Y como os digo, nos vemos en la siguiente masterclass que será el mes que viene, ¿vale? Chao. Hasta luego, chicos.